Una vez se ha determinado el conjunto de entidades que hace parte del dominio del problema, la siguiente tarea consiste en describir cada una de estas entidades a partir de sus características. Así entonces, el concepto de característica es el siguiente. Se trata de una propiedad única que describe un valor relevante para una entidad o un objeto de análisis. Esto quiere decir básicamente que una característica se describe a través de un dato relevante dentro del contexto del problema que se quiere resolver. Al igual que las entidades, las características deben tener un nombre, y el nombre también debe cumplir con las mismas normas o reglas de la entidad. Es decir, debe ser significativo, de tal manera que al leer el nombre de la característica fácilmente se pueda establecer de qué se está hablando. A diferencia de la entidad, las características deben comenzar con letra minúscula. Esto permite diferenciar una característica de una entidad. Tercero, solo debe contener letras y números, preferiblemente letras y números en el caso en que sea necesario. Cuarto, si el nombre de la característica requiere más de una palabra, no se utilizará espacios, es decir, se van a unir, pero a partir de la segunda palabra, cada palabra simple deberá comenzar con una letra en mayúscula. Además de darle un identificador o nombre a cada característica, es importante también establecer cuál es el conjunto de posibles valores que puede tener cada una de ellas. A ese conjunto de valores posibles se le denomina dominio. Así entonces, en el caso de estudio que se está analizando, el del empleado, las características para la entidad en mención son las siguientes. Primera característica, el nombre. Representa el nombre del empleado. Se puede utilizar el texto nombre precisamente como identificador de esta característica. Empieza con la N en minúscula y el conjunto de posibles valores para establecer el nombre de un empleado son letras y espacios. Esto se conoce como valores alfanuméricos. Aun cuando no incluyen números, de todas formas, el hecho de incluir letras hace que se clasifique como alfanumérico. La segunda característica es la identificación o cédula del empleado. Se va a utilizar la palabra cédula y en particular se va a omitir el acento, es decir, la letra E no lleva tilde. Comienza con la C minúscula y para describir los posibles valores de una cédula de ciudadanía se utiliza siempre números. Números sin decimales, razón por la cual se va a clasificar como números enteros. Cuando el número requiera de decimales o sea parte de una operación con números decimales, entonces se va a clasificar como real. Tercera característica, la dirección. Al igual que en el caso de la cédula, se va a omitir el acento en la letra O. Eso quiere decir que dirección no lleva tilde y como ocurrió con el nombre, los posibles valores para describir una dirección son de tipo alfanumérico. Incluye letras, incluye números, de hecho incluye símbolos especiales como un punto, un numeral, un paréntesis, entre otras cosas. Cuarto, el salario base del empleado. Aquí se van a utilizar las palabras salario base y en particular porque hay otro tipo de salario, que es el salario por pagar. En razón a ello, salario base entonces será el nombre de la característica, pero como hay dos palabras, no se utiliza espacio, razón por la cual la palabra base se pega a la palabra salario y base comienza con B mayúscula. Para describir el salario base se va a utilizar valores numéricos, pero como se va a aplicar porcentajes de retención, que por lo general incluye decimales, entonces se va a considerar que el salario base es de tipo real, es decir, los posibles valores son números reales, al igual como ocurre con el porcentaje de retención. La última característica, porcentaje de retención, va a tener entonces para su identificador los siguientes elementos a considerar. Primero, podemos utilizar tres palabras, porcentaje de retención. Sin embargo, no es común la utilización de preposiciones. El hecho de usarlas no indica que esté mal hecho. Entonces,
Para el caso de este ejercicio vamos a eliminar la preposición de. Por tanto, quedan las palabras porcentaje, retención. Al igual que en el caso del salario base, no se va a utilizar espacios, razón por la cual las dos palabras simples se unirán y la R de retención comenzará en mayúscula. Tampoco se va a utilizar acento en la letra O de la palabra retención y comenzará con P minúscula por la palabra porcentaje. Posibles valores de un porcentaje de retención. Todo porcentaje se expresa como un número real, es decir, es un valor dividido entre 100.